espejo que estamos realizando como primera medida entre dos universidades, la Universidad Continental de Perú y la Universidad Siglo XXI de Argentina. Eh, Me voy a presentar durante la diapositiva que comenzaré a transitar a partir de ahora. Voy a compartir mi pantalla de modo tal que puedan ir siguiendo esta clase. Entonces, voy a compartir, como dije, voy a directamente a mi pantalla 2. Tengo dos pantallas, así que bueno, estoy congeniando entre una y otra y además he pasado código fuente. eh, bueno, ahí tengo feedback de poder ver a los alumnos. eh, Así que bueno, un gusto estar con ustedes esta mañana en esta estupenda clase donde en Argentina es un día feriado. Para comenzar, quisiera saber si pueden ver la diapositiva, si se está compartiendo bien, y si es así, voy a apagar mi video para comenzar, digamos, a transitar y concentrarnos en la imagen que estamos viendo. ¿Me podrían confirmar que se está viendo la diapositiva? O por el chat, digamos, también lo tengo abierto. Perfecto, bien. Ya teniendo esta confirmación, voy a desactivar mi cámara. Bueno, comentar, digamos, que vamos a transitar en este periodo cortito de tiempo esta presentación para que se ubiquen geográficamente. Estoy ubicado en la ciudad de San Luis, que es una ciudad que está prácticamente al centro de Argentina. Seguramente han sentido hablar de Buenos Aires, Córdoba, le sigue San Luis y después le sigue Mendoza, como para que se ubiquen. Mendoza, una característica de vino y también zona de esquí. Eh, Desde aquí estoy transmitiendo porque las materias o carreras que se están dictando en la Universidad Siglo XXI son carreras que son de tipo virtual. Se utiliza una metodología de aula invertida y también por competencias, el cual varias carreras se están dictando con esta modalidad, y esto nos permite poder tener profesores en distintos lugares del país o algunos inclusive de distintos países que forman parte del cuerpo docente. Para comenzar, el tema con el que vamos a estar transitando es el tema de las excepciones en Java. Y antes de empezar ya de lleno, me voy a presentar. Mi nombre es Walter Agüero. Esto, si bien es una característica que nos pide la Universidad Siglo XXI, presentarnos con los títulos que tenemos, etcétera, sigo, digamos, esta misma modalidad con ustedes. Soy doctorando en Ingeniería Informática, magíster en Ingeniería de Software, Cyber Security Specialist, y lo digo en inglés porque el título me lo otorgó la Universidad de Corea del Sur para nosotros, o República de Corea para ellos. Soy licenciado en Ciencias de la Computación y actualmente soy docente de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Universidad Siglo XXI, por el cual se está haciendo esta clase espejo, la Universidad de Río Negro. Seguramente han sentido hablar de Bariloche. Bueno, Bariloche está en Río Negro, y también soy docente de la maestría en ciberseguridad y ciberdefensa de la Universidad de Buenos Aires. Tengo algunos proyectos de investigación con inteligencia artificial y la posibilidad de armar el primer antivirus académico en Argentina. Soy perito del Poder Judicial de la Nación y he realizado algunos proyectos, como los que pueden ver, Autopista de Información. Ya está unificada, digamos, toda la provincia con un Wi-Fi gratis desde cualquier lugar de la provincia donde vivo. Fui autor, digamos, y expositor del G20 cuando vino digamos, las fuerzas militares de la Argentina para cubrir el evento de los presidentes. Desarrollé el pen testing militar entre Argentina y Brasil, y bueno, y algunas otras cosas más que obviamente tiene su fundamento en la competencia de programación. Y ahora, pasando ya propiamente a lo que es
la, la- la clase, voy a comentarles que vamos a usar una IDE online, es decir, que ustedes están usando y tienen abierto NetBeans. Para este caso, para poder ir siguiendo, vamos a usar puntualmente la IDE online que se llama online-del-medio java.com, que cuando entran directamente van a poder apreciar esta misma pantalla que están viendo donde dice Online Java, digamos, las filas numeradas del 1 hasta la cantidad de líneas que tenga nuestro código, y la posibilidad de ejecutar el código mediante Room, y obviamente no tiene una presentación, para este caso, si utilizamos digamos, pantallas de ingreso, solamente se ve a nivel de comandos. Es decir, que podemos hacer un print, podemos ingresar valores por teclado, etcétera. Digamos, ya he elaborado algunos códigos para poder seguir esta clase. Estos códigos están expresados, digamos, en esta diapositiva, que se los pasé hace ratito a la profesora Carol para que lo puedan distribuir entre ustedes. Y como verán, dice, para el caso excepcional, sin manejo, cuando ustedes hagan clic en el link, se les va a abrir el código que he preparado, y esto figura dentro de la clase en la diapositiva 9 y 10. Después, el que dice con manejo está en la diapositiva 9, 11 y 12, como para que después cuando lo repasen, usando el PDF que les voy a enviar de esta misma clase, sepan ubicarse en contexto. Bien, esto sería, digamos, lo que vamos a transitar, digamos, a nivel de práctica, eh, y donde los temas puntuales que abordaremos son las excepciones, los conceptos de rol y excepción, la gestión de excepciones en Java y cómo se lleva a cabo el manejo de las excepciones en el lenguaje. Para transitar o encaminarnos en esto, decimos que las excepciones son las formas en que los programas de Java manejan los diferentes errores que pueden ocurrir. Cuando una excepción ocurre, decimos que fue lanzada. Y cuando la manejamos, es decir, cuando hacemos el tratamiento del mismo, decimos que es capturada. Nosotros podemos tener distintos tipos de errores. Por ejemplo, cuando intentamos, por ejemplo, le pedimos por teclado, ingrese, por ejemplo, el número de documento. Y en la rapidez de la persona que está tecleando, podría escribir 1, 2, 3, inserta la letra A y el número 4. Cuando esto es tomado como una cadena y lo convertimos a un número entero, o lo convertimos a un número real, vemos que, digamos, visualmente se observa que la letra A no corresponde a un número y seguramente se va a lanzar un error. Lo que tenemos que intentar hacer es capturar ese error para que nuestro sistema siga funcionando, pero que le avise al operador que, digamos, que ha ingresado mal un dato y lo debe ingresar nuevamente. Si no capturamos ese mensaje de error, lo más probable es que el sistema se cuelgue, es decir, que deje de funcionar y se aborte la ejecución. Entonces, yo les pregunto, no sé si los alumnos tienen la posibilidad de interactuar por chat o a través, digamos, de micrófono, si conocen o qué tipo de excepciones conocen o qué tipos de errores conocen cuando ejecutan Java, de la experiencia que tienen. ¿Qué tipo de errores se les ha presentado? ¿Me pueden comentar? Profe Caro, ¿tienen la posibilidad los chicos de escribir o hablar? Si no, yo sigo. Ah, van a comentar por chat. Bueno, espero. Ah, genial entonces. Bien, espero entonces. La pregunta es, ¿qué otras excepciones conocen o qué tipo de errores se les ha presentado cuando han estado ejecutando un código Java? Bien, David, ¿y en qué casos te produce ese error de arithmetic exception?
¿Cuándo te ha sucedido eso? Bien, cuando no es posible realizar un cálculo. Y como para que quede claro, ¿qué tipo de cálculos has realizado? ¿Una división por cero? Ah, justo, bueno, ahí está. Es un ejemplo puntual. Errores de ejecución, bien. ¿Alguna vez han tenido una computadora, notebook, PC o cualquier dispositivo que sea escaso de recursos y se les haya, digamos, el concepto que utilizamos en Argentina es se colgó la computadora, es decir, se reinició, un error, digamos, grosero que no debería haber pasado y sucedió? ¿A alguno de ustedes le sucedió que dio la impresión como que se quedó sin recursos el equipo cuando estaban ejecutando y por lo tanto hasta se salió, digamos, del ambiente de la IDE de Java? ¿Le sucedió alguna vez eso? ¿O un error así de tipo grosero? No de estos puntuales a los que está haciendo referencia correctamente David, los que comentó Andrew. ¿Se les presentó alguna vez este tipo de errores groseros que inexplicablemente quedamos mirando la pantalla y no supimos qué acción tomar? ¿Sí le sucedió? Ah, bien, se te presentó, Jair. Ajá, bien. Bueno, voy a comentar justamente también de este tipo de errores que es muy habitual cuando suceden cosas que son imprevistas, que por ahí pueden ser necesarias tenerlas en cuenta o no, eso depende del contexto de desarrollo, pero les agradezco la colaboración y el feedback que han tenido en responderme. Siguiendo con la clase, para poder capturar las excepciones en un bloque de código, obviamente pensando que puede ser susceptible a que haya un error. Por ejemplo, si le damos la posibilidad a un usuario de ingresar ciertos valores y esperamos que tenga un determinado formato, supongamos, recién nos iniciamos y queremos que ingrese números enteros, pero existe la posibilidad, si ingresa por teclado, que pueda ingresar un número, un carácter alfanumérico que no sea número, por ejemplo, una coma, un guión, la letra A, como vimos hace ratito en el ejemplo, y esto puede provocar, digamos, una situación que nos podría llegar a ocasionar que nuestro programa, código, software se salga de la ejecución. Y para evitar esto, o sea, vemos qué es lo susceptible a lo que se refiere la diapositiva. Lo susceptible sería los errores que podrían llegar a cometerse en ese contexto. Entonces, para este caso, como este caso de ejemplo que estoy comentando, esto sería lo que hemos detectado y por lo tanto trataríamos de capturar ese tipo de errores. ¿Cómo empezamos el tema de la captura? Utilizamos los bloques try y catch, donde cuando queremos ejecutar la sentencia, pero bajo observación, es decir, monitoreándola, utilizamos el try. Por ejemplo, dentro del try podríamos decir ingrese un valor, perdón, ingrese un valor numérico. Y como el usuario por ahí podría llegar a equivocarse, entonces esta cuestión susceptible la ponemos en el try. Ahora, si sucede un error en el catch, deberíamos especificar el tipo de excepción el cual queremos capturar. Por ejemplo, en este caso va a haber una conversión de número de un string al formato numérico, por ejemplo, entero. Entonces, como sabemos que los errores que se pueden ingresar es de tipo, por ejemplo, ingresar una letra A, un carácter, entonces capturamos ese error y donde dice, debajo del catch, sentencias de manejo de excepción, le indicaríamos mediante un mensaje ha ingresado un valor incorrecto o vea la conversión o el mensaje que queremos que le aparezca al usuario. Si no ponemos, obviamente, ni try ni catch, el ingreso del 1, 2, 3 a 4 provocaría la finalización abrupta de nuestro sistema. Y finalmente, podemos colocar la palabra finally, donde son las sentencias a ejecutar, ocurran o no
excepciones. Esto es opcional, no es obligatorio. Si es necesario colocar try y catch, pero recuerden, si colocamos además finally, este finally se va a ejecutar siempre. No va a haber, digamos, o sea, se va a ejecutar el try y se va a ejecutar finally. O se va a ejecutar el catch y también se va a ejecutar el finally. Para poder transitar en esto, los invito a que puedan abrir en sus equipos el código de la referencia de la diapositiva 9, que tiene dos códigos. Estos dos códigos, que uno termina en P4 y el otro código termina en HT, nos va a permitir ver en tiempo real lo que sucede. En el código que termina en P4, vemos que tenemos un main donde se ingresa en forma estática y la conversión de un carácter 1, 2, 3 a 4 y lo convierte a entero. Y veamos qué sucede. Y lo mismo, si ejecutamos el código, el siguiente código, esto lo hacemos con run, y lo mismo que sucede si ejecutamos con y sin excepción. Entonces, quiero que ustedes me digan qué es lo que aprecian de ejecutar tanto uno como otro. Obviamente la ejecución está acá abajo, se las estoy mostrando, pero quiero ver y interactuar con ustedes qué características tiene una ejecución como la otra. ¿Qué me pueden decir, digamos, como para poder, digamos, tener la impresión de ustedes? Si ejecuto el sin código, veamos lo que sucede. Y si ejecuto con excepción, que le coloco justamente el try y le coloco el catch, obviamente el finally está colocado en forma que no tiene, digamos, un sustento, digamos, de ejecución, solamente es para efectos de mostrarle que se ejecuta siempre el finally. Pero la pregunta es para ustedes, ¿qué es lo que pueden apreciar de una ejecución como de la otra? Si ustedes lo han abierto eh, en, en su equipo, un código como el otro, podrán ver en la pantallita negra qué es lo que les aparece como ejecución. En base a eso, ¿qué me pueden decir ustedes sobre el tratamiento de error? Si es importante, no importante, qué sucedió en un caso, qué sucedió en el otro. Eh, a ver, los escucho. Los escucho o los leo, digamos, obviamente. Bien, Jair, en el primero sale un error en comparación con la segunda. Bien, que no tiene error. Yo voy a descompartir, digamos, voy a dejar de compartir un segundo y voy a irme al mismo código. A ver qué dice David. En el código, sin excepción, muestra los errores, pero mediante Java. Es algo difícil de entender para alguien que no maneja el programa como un usuario. Es perfecta la definición, David. Y me voy a volver después de ver esta diapositiva. Es correcto lo que han aportado los dos alumnos. Si ustedes pueden observar en esta diapositiva, acá cuando hizo la conversión, la misma conversión, nada más que esta conversión que me pareció susceptible, me pareció sospechosa de que puede llegar a suceder, la he colocado dentro de un try. Entonces, cuando se produjo efectivamente el error, porque tiene la letra A, lo que me indica en la pantalla negra dice el formato del número es erróneo y me muestra cuál es el dato que ingresó erróneamente, que es el 123 a 4 en la pantalla negra. Y obviamente lo que dije recién, esta línea siempre se imprimirá. Si este pedazo de código continuara, se fuera más extenso,
podría llegar a seguir ejecutando mi código sin ningún problema. Esto es con el tratamiento de excepciones. Me vuelvo para atrás en alguna diapositiva para mostrar el error que se produce sin el tratamiento de la excepción. Si vemos acá en la pantalla que les muestro, que ustedes también lo deben estar observando, van a poder apreciar que hubo una excepción del hilo que estaba ejecutándose y por lo tanto el programa finalizó. Dice que el proceso se salió y muestra el código de retorno 1, es decir que si nuestro código hubiera continuado digamos, por una cuestión de desarrollo y nos olvidamos de tratar esta línea que es susceptible a que pueda haber un error, nos encontraríamos con el gran inconveniente de lo que observamos en la pantalla. Se termina la ejecución, o sea, no se puede ejecutar más, lo cual hay que volver a ejecutarlo nuevamente. ¿Y por qué hago remarco esto? Es para simplemente comentarles lo siguiente. Hay un área que, digamos, si bien es relacionado con lo que les comentaba hace ratito de mi presentación, donde soy docente de la maestría en ciberseguridad y ciberdefensa, hay un área donde muestro los distintos tipos de errores que por ahí pueden ser inocentes. Uno mira, digamos, que si tiene un valor string y lo convierte a un valor entero, uno puede decir, mirando el código, ese error yo nunca lo voy a cometer y probablemente nunca lo cometa. Pero ¿saben qué? El año pasado, estamos en 2023, en 2022, por una conversión muy parecida a esta, nada más que por números reales, se puso en jaque toda la plataforma de firma digital de todo el mundo, porque los que utilizaban la firma digital con Java, no, digamos, la migración de un lenguaje a otro provocó que no se tuviera en cuenta por un error del grupo de desarrolladores que manejaba esta conversión, este parámetro de convertir de un string a un número entero, lo convirtieron a un número real y provocó digamos, una especie de, digamos, error del día cero. Esto paralizó prácticamente todos los que usaban y además, como otra cuestión de insignificancia de lo que puede llegar a pasar, los invito a que ustedes googleen los errores, los mayores errores que han habido por, digamos, errores de software y se van a encontrar con naves espaciales lanzadas, digamos, al espacio por pequeños errores de conversión y donde no fueron tratados por un try y un catch y donde estoy hablando de equipos de desarrollo y programación que para entrar, por ejemplo, a la NASA es necesario tener equipos, digamos, de entrenamiento y gente, digamos, de alta performance. Y sin embargo, caemos al simple error de lo que les estoy mostrando. Entonces, siempre una recomendación que le transmito a mis alumnos y que se los transmito también a ustedes, alumnos temporarios, que tengan en cuenta el análisis de ver las situaciones susceptibles. Estas situaciones les va a evitar dolores de cabeza o evitar el ahorro de cientos de millones de dólares como los errores que han habido a lo largo de esta reciente historia que no data de 15 años para atrás y donde les acabo de contar un error que sucedió puntualmente el año pasado. Bien, entonces, siguiendo y habiendo entendido que cuando no se trata, no hay un tratamiento de errores, se puede abortar, ejecutar la ejecución de un programa en forma abrupta desde el punto de donde se encontró ese error, que tratándolo con strike y catch, es decir, con excepciones, podemos tener una solución elegante porque nos va a indicar el error, podemos rectificar el error y nuestro sistema no se va a colgar. Entonces ahora los invito a que ejecutemos este código, pero este código es el que les acabo de pasar escribiendo en lugar de el 1, 2, 3, 4, cambiemos y lo modifiquemos a
1, 2, 3 y lo ejecutemos para ver el resultado. Obviamente que el resultado, al tener la conmutación o la conversión, perdón, de un número entero, pasarlo, un número en verdad carácter, pasarlo a entero y que sea correcto, no va a dar ningún tipo de error y solamente es probable que imprima la última línea. Ustedes me confirman. Entonces, el código que tenían con el manejo de errores, directamente le sacan la letra A y lo ejecutan. A ver qué les muestra. Si les largó algún tipo de error, me lo comentan. Si no les largó ningún tipo de error, entonces quiere decir que está correcta la conversión realizada, entonces no hubo ninguna queja, digamos. Exactamente, David. Ejecuta simplemente el finally. ¿Por qué se ejecuta el finally? Porque la conversión es correcta, porque con el carácter 1, 2, 3, 4 lo convierte a entero. Y como 1, 2, 3, 4, digamos, corresponde la equivalencia a un número entero, entonces no da error y en este caso particular ejecuta el finally. Si esto se hubiera hecho o se hubiera revisado, así como ustedes, así como tu apreciación, David, hubiera estado presente en el equipo que lanzó uno de los cohetes al espacio, no hubiera explotado. Eso sería, digamos, simplemente el haber hecho el try y catch, ¿no? Es decir, no subestimar lo que tenemos enfrente, sino analizarlo prudentemente. Bien, cuando un programa se arroja una excepción y esto no es capturada, la excepción supera los límites del programa y es capturada por la máquina virtual, mostrando un error parecido a lo que estamos viendo. Es decir, que supongamos que no hubiéramos tenido ningún tratamiento de error. Como ustedes saben, que digamos, tenemos una jerarquía de clases que nace de la jerarquía, la primera jerarquía, o sea, llamémosle Adán y Eva, y a su vez tiene toda la ramificación que se ha ido generando. Si la excepción no es tratada dentro de las librerías que estamos usando, se va escalando a la anterior y si no está, sube hasta llegar al principal, al object, y finalmente largaría o mostraría un error como el que están viendo en este momento o como sucedió cuando dio un error hace ratito y se cortó abruptamente la ejecución. Es decir, que alguien captura o lo capturamos nosotros como usuarios, como programadores, perdón, le damos un tratamiento o esto escala y cuando escala no para hasta encontrar, digamos, intentando ver quién lo trabaja, ese error que se ha producido y si no hay un tratamiento, entonces muestra este cartel. Esto da pie para poder decir que tenemos dos tipos de excepciones. Las que son de tipo runtime son excepciones que se producen en el sistema en tiempos de ejecución de Java, como por ejemplo usar referencias null, hacer una división por cero, acceder a un índice inexistente de un arreglo, y las non-runtime exceptions son excepciones que se producen fuera del sistema de Java. Son ejemplos de estas excepciones las que se producen, por ejemplo, por un acceso a un archivo. Queremos acceder, queremos grabar en un archivo que, digamos, dentro de la red y no existe. Bueno, cuestiones que tienen que ver, digamos, que superan el tratamiento de error habitual el que podemos estar trabajando. La manera de distinguir ambos tipos de excepciones es mediante la clase de las que se extienden. Y además debemos tener en cuenta que todas las excepciones son clases. Esto quiere decir que si estamos trabajando con archivos, por ejemplo, saber que el tipo de error que pueden llegar a suceder. Si estamos trabajando con números que tenemos que convertir,
tenemos que ingresar, por ejemplo, el pago del impuesto y en lugar de escribir coma, poder escribir punto, la separación de decimales. Entonces, bueno, estas cuestiones de contexto son las que analizamos y decimos, bueno, esto es susceptible de este tipo de errores y como dependen de tal clase, entonces la vamos a encarar de esta manera. Obviamente que es necesario tener una idea general de la estructura de jerarquías que tienen, que la vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, debemos prestar atención a identificar el tipo de excepción que pueden ocurrir o ocasionarse. Las excepciones de tipo runtime se deben desprender de la clase runtime exception, mientras que las de tipo non-runtime deben extender de exception. Para verlo, podemos decir, mirando esta diapositiva, como la que sigue, que nos va a permitir tener una idea general, decimos lo siguiente. Todas las clases que representan excepciones en la plataforma de Java son subclases de Java Launch Exception, ¿no? Acá tenemos, desde acá parten todo lo que son excepciones. Y a su vez, esta última deriva de la clase Java Launch Trouble, y esta clase es de la clase Java Launch Object, ¿no? O sea, para que veamos, tenemos la object, que digamos, esta clase es derivada de object, y a su vez desde aquí tenemos la clase de errores, que es la que hacía mención, que tiene que ver con lo que involucra al tratamiento de archivos, por ejemplo, y las otras que podemos tener de excepciones de índices, arreglos, digamos, señalizados o indexados, donde nos supera el límite, las divisiones por cero, etc. Entonces, teniendo en claro cada una de estos, tratamientos o cuál es la más correcta, que es la ideal, es la que vamos a colocar y vamos a importar al comienzo de nuestras líneas. Una visión más general, más completa, la vemos de esta manera. Tenemos el object, donde a partir de la clase que recién les mencionaba, que se divide error como exception, la de tipo error, tenemos error de tipo de la máquina virtual, errores de stack, errores de tipo cuando supera, tenemos bajos recursos nuestro equipo y supera, digamos, la memoria que necesitamos. Bueno, son excepciones que no están previstas, pero sin embargo pueden suceder y pueden ser capturadas. Y obviamente acá tenemos las clases por las cuales se heredan. Tenemos la de tipo exception, son las que podemos poner las de runtime exception, que es la que hice referencia hace ratito. Y bueno, ya además tenemos la posibilidad de crear excepciones que también las vamos a ver. Teniendo en claro esto podemos identificar que IOException, por ejemplo, generalmente son para fallas de entrada o salida, tales como la inhabilidad de leer un archivo. Null Pointer Exception son referencias a un objeto null. Number Format Exception, la conversión fallida de string a número, que es lo que vimos recién. Out of Memory Exception, muy poca memoria para instanciar un objeto, ¿no?, al que lo hacemos a través de new. Y cuando habla esto con respecto a las excepciones, cuando hablamos de los tipos de errores, por ejemplo, hacemos referencia a excepciones, como recién les comentaba, algo que no puede pasar o no deben pasar nunca, pero sin embargo, si sucede, podemos tener a lo que denominamos errores inesperados. Acá lo que hace referencia es que el compilador no exige que sean capturados, pero, digamos, si los tenemos en cuenta, evitamos, digamos, la ejecución, el corte de ejecución de nuestro sistema en forma abrupta. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando un programa ejecuta en el caso de hilo muerto, el primero, donde cuando se termina de ejecutar o la finalización es abrupta, no puede finalizar, tenemos este tipo lo toma, digamos, este tratamiento y nosotros podríamos llegar a manejarlo. Obviamente que este tipo de errores, como los anteriores, tienen que ver
de acuerdo al contexto de desarrollo que hacemos. No todos los errores aplican para ser tenidos en cuenta dentro del try y catch, sino hay que analizar cuál. Para arrojar o lanzar una determinada excepción, acá hablamos ya de la personalización de excepciones, debemos usar la palabra throw, seguida del objeto del tipo de error. Esto es útil cuando queremos informar al programa invocador que ocurrió una situación particular, anónima, en nuestro código. Y por ejemplo, supongamos que queremos debitar en una cuenta, entra un valor y si se produce un determinado o estamos esperando que se produzca un error, le vamos a decir, mire, tome el invalid amount exception como tratamiento de error. Si cuando, por ejemplo, para este código de línea, balance más registro más sobrecarga es menor que un determinado valor, entonces ejecute esta excepción. Y cuando ejecuta esa excepción tenemos que tratarla. Por eso es que en esta diapositiva podemos ver que tenemos desde la línea 1 hasta la 5 todas las Java y O que vamos a necesitar para nuestro código, donde tenemos desde la línea 7 hasta la línea 29 una clase que se llama prueba de excepciones, desde la 31 a la 36 exception. Acá está el código, el cual los invito a que lo ejecuten y vamos a ver una particularidad de la ejecución de este código. Entonces, los invito a que lo ejecuten para que vean, obviamente, este archivo al cual hace referencia en la línea 9 no lo van a tener. Si lo tienen es mucha casualidad, obviamente, pero altamente probablemente no lo tengan. Y vamos a ver, para interpretar el lanzamiento de lo que les mostré hace ratito, que está en la línea 8, que dice throw, que ante la eventualidad de un tipo de error, vamos a hacer el tratamiento en la línea 21, desde la línea 21 con el catch, y si sucede otro tipo de error, lo va a capturar en la línea 23, ¿no? Esto es lo que quiero mostrarles. Entonces, cuando invocamos un determinado tratamiento, como está marcado tanto uno como el otro, debe ser invocado y tratado. Es decir, que invocamos a través del try leer archivo, que es este método, donde decimos que este leer archivo, los errores que puede llegar a tener son, en el contexto de lo que estoy hablando, file not found exception, es decir, que no encontró el error o que produjo un tipo de error. Cuando es que, digamos, si no lo encontró, porque por ejemplo, es un pedazo, este código, supongamos, tan importante que se los envío a ustedes, pero tengo de antemano que tal vez ustedes este archivo no lo tienen. Y si este archivo no lo tienen, no importa, no se preocupen, porque les voy a dar aviso de que no lo tienen. ¿Y dónde lo voy a tratar? En mi catch. En el primer catch, como podrán ver, están anidados los catch en la línea 21, en la línea 23. Entonces, ¿qué digo? Lo tomo y una vez que lo tomo, hago el tratamiento y le digo, y le va a mostrar como cartel, ups, archivo no encontrado, que seguramente les sucedió a ustedes si lo ejecutan. Ahora, si se produce, esta es la ejecución del código, digamos, una vez ejecutado. Si se produce un IO exception, que es otra de las cosas que yo preveo que pueden llegar a suceder, obviamente las trabajo en el catch correspondiente. Entonces, por cada error lo manifiesto a través del throw y lo trato en el catch por cada uno de ellos. Entonces, de esta manera me voy a cubrir de los errores que se pueden llegar a producir o de los que considero que se pueden llegar a producir. Bien, hasta acá, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme o continúo? Ustedes díganme, ¿hay alguna duda o continúo? Bien, continúo entonces.
Acá vamos a ver cómo crear una excepción, porque la que hemos visto son excepciones que están dentro de las librerías o las clases de Java. Una vez terminado, acá cosas que hay que tener en cuenta. Una vez terminado el manejo de la excepción, el control se reanuda después del último bloque catch y las variables locales pierden sus datos. Es decir, que si ustedes tenían datos, trabajo digamos, puesto en variables, todo eso se pierde y el control va al último bloque del catch. Es decir, ténganlo presente para cuando se produzca, que no va a guardar, digamos, los datos. Para el tema de las variables locales. Podemos crear una nueva excepción, tan solo creando una clase que entienda, que se extienda obviamente de otra extensión. ¿Y cómo hacemos? Por ejemplo, ponemos public class invalid amount exception, podríamos decirle en español, es, digamos, invalidación de ingreso de datos, el nombre que quisiéramos ponerle a una determinada clase, decimos de dónde se extiende, digamos, que es una extensión en este caso de runtime exception. Acá tenemos la misma. ¿Y cómo la usamos? Lo usamos como cualquier clase, donde básicamente el código lo tenemos, para este ejemplo, del caso nombrado arriba, public class invalid mouse exception, que se extiende de runtime exception, y tiene sus métodos y sus atributos, donde, por ejemplo, tenemos un método public con el mismo nombre, lo cual al tener el mismo nombre recibe el nombre de constructor, se ejecutará obviamente con un parámetro y todo el tratamiento como sigue sin ningún tipo de problema. Y tenemos nuestra propia excepción, que esta propia excepción la invocamos escribiendo, como en este caso, en la línea 8, después del raw, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos invocar o prever una excepción particular creada por nosotros mismos de esta forma. Bien. Las excepciones obviamente más comunes son las de tipo de errores matemáticos, como la división en cero, un programa tratando de almacenar el tipo erróneo, de índice erróneo, en datos de arreglo, un intento de acceder a un archivo que no existe, fallas de entradas-salidas, tales como la inhabilidad de leer un archivo, que son los que vimos recién. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, mediante 3 códigos, vamos a ingresar el valor 33, el 33.50 y el hola. Esto lo vamos a hacer con el código que está acá, que es el código que se hace referencia a la línea, a la diapositiva 25. El mismo código, esto lo que hace es, permite ingresar por teclado el dato usando NECIN, y como vamos a ingresar el 33, 33.50 y el hola, vamos a hacer una discusión, escuchando obviamente qué es lo que opinan ustedes de lo que pudieron observar. Entonces, hacemos el ingreso, la ejecución con este código, hacemos la ejecución con el código de la línea 26, que ya tiene un try y un catch, usando los mismos datos, los mismos 3 datos que el anterior, y hacemos la ejecución de este último código y vemos qué sucede con los errores. Porque de acá, mientras ustedes lo están ejecutando, y digamos, les sugiero que lo hagan en distintas pestañas para poder observar, y ya estamos ya casi finalizando, quiero comentarles que y sirve esta última parte para poder determinar que los errores que se van a capturar tienen que ser lo más próximo a lo que puede llegar a suceder. Porque hay una pista mientras ustedes lo ejecutan, y yo me voy a adelantar por el tema de horario, ya estoy pasado, pero para respetar un poquito, si hubiera una diferencia entre los 2 últimos códigos que les pasé, la pregunta que les dejo, que obviamente la voy a terminar contestando, es
Acá tenemos dos tratamientos de errores. En la imagen de la izquierda habla de un catch exception y en la línea 17 un catch de input mismatch exception. Cuando realizamos justamente una división por cero. Cuando realizamos una división por cero en estos dos códigos, vamos a encontrarnos con que el de la izquierda indica que debe ingresar un valor numérico. ¿Por qué? Porque el invocar a la clase exception, que es digamos, sería la clase, una clase abuelo, porque está más arriba, donde en ese orden jerárquico de jerarquías que les mostré, se desprenden después de la exception, se desprenden varias de la runtime exception. eh, en la imagen de la derecha, el código que dice input más exception, acá está tomando las excepciones que son de tipo de conversión, es decir, que si tengo un 2 3 a 4 y lo quiero convertir a entero, esta excepción de la línea 17 de la imagen de la derecha lo va a tomar y me va a mostrar un error. Pero si el ingreso de datos es un valor dividido por cero, no es un tipo de error de conversión, es un error de división por cero. Y por lo tanto, al no capturarlo, al no tener, digamos, no formar parte del try, entonces, ¿qué hace? Me termina provocando, se va hasta arriba, busca, hasta llegar al object. Y como en el object no hay nada, entonces me muestra un cartel que un error de excepción y mi código se corta la ejecución abruptamente. Entonces, ¿y cuál fue, entre comillas, el error de no haber considerado el tipo de error que puede llegar a tener cuando ejecuto ese try? Por ejemplo, pensé que el error que puede suceder en ese código es la conversión, pero no tuve en cuenta la división por cero. Y como no la tuve en cuenta, bueno, tengo el resultado que me provoca. El arithmetic exception es lo que me está indicando que debería haber escrito en la línea 17, en la derecha, el error que debería haber capturado. Y como no lo capturé, vuelvo a repetir, me muestra este error. Entonces, todo se soluciona. De la izquierda muestra el input mismatch exception. Entonces, lo que deberíamos haber hecho, como me mostró el tipo de error que es el que debería haber considerado o capturado, lo cambio a aritmético exception y si le digo ingrese edad y le pongo, ejecuto la línea 12, 4 dividido 0, elegantemente lo va a capturar porque el arithmetic exception considera la división por 0. Entonces, con esto quiero dejar en claro que depende del contexto poner las cosas sensibles, pero considerar los posibles errores que puede tener y los errores que puede llegar a tener, los contextualizo capturándolos a través del catch correspondiente. Entonces, de esa manera me he cubierto para que mi sistema no se cuelgue o corte la ejecución abruptamente. Bien, eso es todo lo que tengo para comentarles del tema del tratamiento de errores y ahora sí los dejo para que puedan preguntar si tienen alguna consulta. La diapositiva de las que han visto se las voy a pasar en forma inmediata a la profesora por correo electrónico para que ustedes la puedan tener y bueno, agradecer de antemano esta posibilidad que los vamos a esperar ansiosamente la devolución para con nuestros alumnos. Así que dejo abierto el espacio de preguntas. Si no hay ninguna, profe, Carol, le dejo a usted el comando para que podamos cerrar. Sí, Walter, muchas gracias. Voy a apagar el micrófono un ratito. Bien, Walter, te decía muchas gracias por
la sesión del día de hoy. Los alumnos, como verás, están atentos, han estado desarrollando tus diapositivas y seguros de que en algún momento podamos revisar tus materiales y cualquier pregunta, tal vez por correo estaremos comunicándote, ¿no?, sobre lo que los alumnos puedan considerar el tema que has tratado. Muchas gracias nuevamente, Walter. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día y muchas gracias por esta posibilidad. Les dejo un abrazo cordial para todos. Muchas gracias, Walter. Cuídate. Saludos. Gracias. Hasta luego.